Bueno, hablaremos ahora de la mediana. Es otra de las importantes medidas de tendencia central. La mediana es el valor que divide a una muestra ordenada en dos partes iguales, de tal forma que la mitad de los valores son menores o iguales que el valor de la mediana y la otra mitad son mayores o iguales que el valor de la mediana. La simbolizamos por M sub E. Bueno, para calcular la mediana tenemos en cuenta dos aspectos. Si los datos están no agrupados o si los datos están agrupados. Cálculo de la mediana para datos no agrupados. Bueno, cuando los datos están no agrupados, se consideran dos situaciones. Si el número de datos es impar, entonces número impar de observaciones. Supongamos que el peso en libras de 7 cachamas tomadas al azar de un estanque arrojó los siguientes datos. Aquí tenemos los datos desde 2.1 hasta 2.7, pero están en desorden. Lo primero que debemos hacer es ordenar los datos. Entonces, ordenando los datos tenemos ya ordenados 2.1, 2.4 hasta 3.2. Aquí observamos que el valor central es 2.8. O sea, es el valor que ocupa el valor central. Este valor es tal que la mitad de los datos en este caso es mayor que él y la otra mitad es menor que él. El valor central entonces, como decíamos, es 2.8, es la mediana. Luego M sub E 2.8, lo que significa que el 50% de las cachamas tiene 2.8 libras o menos y que el otro 50% tiene 2.8 libras o más. La otra parte es número par de observaciones. Cuando el número de observaciones es par, la mediana es igual al promedio de los dos valores centrales, es decir, el valor resultante de la suma de las dos observaciones centrales dividida por 2. Ejemplo, supongamos que el número de días que llovió en San Bernardo en cada uno de los meses fueron los siguientes. Bueno, aquí tenemos 12 datos, significa que en el primer mes, en enero, llovió 3 días, en marzo llovió 5 días, enero llovió 3 días, en febrero 5 días, en marzo 1 día y así sucesivamente. Entonces ordenamos estos datos. Luego de ordenados, como el número de datos es par, entonces debemos buscar esta fórmula que lo que nos está diciendo es que x sub n medio es uno de los dos valores centrales y el que le sigue n medio más 1. Como n es 12, observamos que x sub 12 entre 2 es x sub 6 y el que le sigue entonces será x sub 7. Es decir, que los valores x sub 6 y x sub 7 son los dos valores centrales. Al dividirlo entre 2, x sub 6 será el dato 1 y x sub 7 el que le sigue es el dato 3. Entonces sumamos 1 más 3, que es lo que tenemos aquí, dividido entre 2, da como resultado 2. Lo cual significa que en San Bernardo, en la mitad de los meses, llovió 2 días o menos, y en la otra mitad llovió 2 días o más. Es decir, 2 es la mediana. Mediana para datos agrupados. Si los datos han sido agrupados en intervalos, en este caso hallamos un valor que divida a la muestra en dos partes iguales siguiendo los siguientes pasos. El paso 1, buscamos la clase o grupo donde se encuentra la mediana. Para esto buscamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas el intervalo donde se encuentra el valor n medios. O sea, el valor n medio es el que nos va a indicar en las frecuencias absolutas acumuladas la clase o grupo donde se encuentra la mediana. Paso 2. Una vez seleccionado el intervalo donde se encuentra la mediana, procedemos a calcular este valor mediante la siguiente expresión. Esta fórmula que tenemos aquí es la que vamos a aplicar en el grupo o intervalo seleccionado. Bueno, ¿qué significan estos valores? L sub I significa el límite inferior del intervalo mediano. Este C es la amplitud o ancho
de cada intervalo de clase. Este n, como siempre, representa el número de datos de la muestra. Observamos que este f sub i menos 1 es mayúscula y que este f mayúscula representa frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, f sub i menos 1 significa que vamos a escoger la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo donde está la mediana. Y f sub i minúscula es la frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana. Bueno, para calcular la mediana en este caso tengamos en cuenta la siguiente tabla, que representa el peso en kilogramos de una muestra de peso. Bueno, observamos aquí la tablita, es una tabla para datos agrupados. Vamos a explicar cómo se calcula la mediana en este caso. Bueno, este intervalo mediano se halló de la siguiente forma. Observemos aquí. El primer paso fue hallar el valor n medio. 15 entre 2 es igual a 7.5. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar ese 7.5? Nos vamos aquí a las frecuencias absolutas acumuladas. Este 2 significa que el valor 1 y el 2 están en el primer intervalo. Aquí el valor 10 significa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 están en este segundo intervalo. Este valor 13 significaría entonces que los datos 11, 12 y 13 están en el tercer intervalo. Y por último, el 15 significa que los valores 14 y 15 están acá. Entonces nos interesa por ahora este intervalo porque aquí es donde está nuestro 7.5. Entonces vamos a trabajar con ese intervalo, el intervalo que va de 1.7 a 1.9. Entonces el segundo intervalo es llamado intervalo mediano, puesto que en él debe encontrarse el valor de la mediana, el cual debe estar comprendido entre 1.7 y 1.9. Luego tenemos que el límite inferior, L sub i, de este grupo es 1.7. El ancho de clase ya sabemos que lo vayamos restando los límites superior menos límites inferior. N es el número de datos que está en la tabla. N igual 15. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada hasta el intervalo anterior al seleccionado, es decir, el intervalo donde está la mediana. Y F sub i, este es la frecuencia absoluta del intervalo donde está la mediana, el intervalo que seleccionamos. Por lo tanto, al reemplazar en la fórmula, tenemos dos términos. El primer término es L sub i. Y todo lo demás, este producto de C por n medio menos F sub i menos 1 sobre F sub i representa otro término. De tal forma que a 1.7, que es LI, le vamos a sumar todo este otro término que resulta de dividir 15 entre 2 menos 2 multiplicado por 0,2 entre 8. Observe que el 1.7 se conserva hasta el final cuando obtenemos el resultado del segundo término, que es 0.1375. La suma de 1.7 con ese valor da 1.8375. Observe que este valor 1.8375 se encuentra entre 1.7 y 1.9, que es el intervalo donde efectivamente debía estar la mediana. Ahora, ¿cómo se interpreta este valor de la mediana? Se considera que la mitad de los peces tiene menos de 1.8375 kilogramos y que la otra mitad tiene más de 1.8375 kilogramos. Bueno, muchas gracias.